La santidad como estilo de vida. Episodio 10. La verdadera humildad. Vivimos en una cultura que nos anima constantemente a destacar, a demostrar lo que sabemos, a buscar reconocimiento, a defender nuestra imagen. Con frecuencia se piensa que ser humilde es pensar menos de uno mismo o pasar desapercibidos. Pero la humildad de la que hablan las Escrituras es muy diferente. No consiste en hacerse pequeño por apariencia. Consiste en reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros delante de Él, y permitir que esa verdad transforme nuestra manera de vivir. La verdadera humildad no nos hace sentirnos menos valiosos. Nos ayuda a ocupar el lugar correcto delante de Dios y de los demás. Y cuando eso sucede, la santidad comienza a reflejarse en nuestro corazón. La vida de Yeshua fue un ejemplo constante de verdadera humildad. Una de las escenas que nos permiten contemplarla fue cuando ocurrió la noche que lavó los pies de sus discípulos. Aquel que era el maestro se levantó de la mesa, tomó una toalla y realizó la tarea que normalmente le correspondía al siervo de menor rango. Y al terminar les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos con otros. Juan 13, 12 y 14. La humildad de Yeshua no consistió en negar quién era. Al contrario, sabía perfectamente quién era y de dónde venía. Precisamente por eso pudo servir sin necesidad de demostrar su importancia. La verdadera humildad nace de una identidad segura en Dios, no de una baja estima. La humildad también aparece desde los primeros libros de las Escrituras. Hablando de Moisés leemos: y aquel hombre, Moisés, era muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Números 12, verso 3. No dice que era un hombre perfecto. En más de una ocasión, Moisés expresó sus temores, sus dudas y hasta su cansancio. Sin embargo, aprendió a depender de Dios en lugar de confiar en sus propias fuerzas. La humildad no consiste en pensar que podemos hacerlo todo. Consiste en reconocer que necesitamos al Señor para caminar conforme a su voluntad. La palabra en hebreo que aprenderemos hoy es anab. Suele traducirse como humilde o manso. Describe a una persona que reconoce su dependencia de Dios y vive con un corazón dispuesto a aprender y a obedecer. La humildad bíblica no es debilidad. ¿Es fortaleza bajo el gobierno de Dios? Los profetas también enseñaron que la humildad forma parte de una vida que agrada a Dios. El profeta Miqueas resume así: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Entendemos que la santidad no consiste únicamente en conocer la voluntad de Dios. También implica caminar con Él cada día. Y ese caminar solo es posible cuando reconocemos que necesitamos su dirección. En tiempos de Yeshua, el honor y el reconocimiento ocupaban un lugar muy importante en la sociedad.
Muchos buscaban los primeros lugares, el prestigio, la admiración de los demás como una forma de demostrar su importancia. Y Yeshua desafió completamente esa manera de pensar. En lugar de buscar ser servido, eligió servir. En lugar de exaltar su posición, mostró que la verdadera grandeza comienza con un corazón humilde. Y aunque han pasado siglos, nuestra cultura sigue transmitiendo un mensaje muy parecido. Hoy también se nos anima a destacar, a construir una imagen, a buscar el reconocimiento y a medir nuestro valor por los logros y la aprobación de los demás. Pero el reino de Dios nos invita a recorrer un camino diferente. La verdadera humildad no busca impresionar a las personas, busca agradar a Dios. Santiago escribe: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La humildad no consiste en despreciarnos, consiste en reconocer nuestra necesidad de Dios, de confiar en Él antes que nuestras propias fuerzas. A veces también podemos caer en una falsa humildad, creyendo que ser humilde significa negar los dones o las capacidades que Dios nos ha dado. Pero reconocer con gratitud lo que Dios ha puesto en nuestra vida no es orgullo. El orgullo aparece cuando creemos que todo proviene de nosotros o buscamos nuestra propia gloria. Cuando dejamos el orgullo y aprendemos a depender del Señor, encontramos la gracia que transforma nuestro corazón. Y esa transformación también forma parte del camino de la santidad. ¿Cómo vivimos esto hoy? La humildad se refleja en decisiones muy sencillas. Reconocer cuando nos equivocamos, escuchar antes de responder, aceptar una corrección, celebrar los logros de otros sin sentirnos amenazados, pedir ayuda cuando la necesitamos, dar gracias a Dios por lo que somos y por lo que tenemos. La humildad no nos hace menos, nos permite vivir libres del orgullo y cada vez más cerca del corazón de Dios. Las preguntas para meditar de este episodio son las siguientes. ¿Hay áreas de mi vida donde el orgullo está ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿Me resulta difícil reconocer mis errores o aceptar una corrección? ¿Estoy aprendiendo a depender más de Dios que de mis propias fuerzas? ¿O he confundido alguna vez la humildad con minimizar lo que Dios ha hecho en mi vida? Pensando en estas preguntas, hagamos una oración. Padre, gracias porque en Yeshua encuentro el ejemplo perfecto de humildad. Líbrame del orgullo y también de la falsa humildad. Enséñame a depender de ti, a reconocer con gratitud todo lo que has puesto en mi vida y a caminar cada día conforme a tu voluntad. Forma en mí un corazón humilde que refleje tu carácter y que crezca en la santidad a la que me has llamado. En el nombre de Yeshua. Amén. Recordemos que la verdadera humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en vivir cada día más cerca del corazón de Dios. La humildad nos enseña a depender de Dios, pero esa dependencia se fortalece cuando aprendemos a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. En el próximo episodio vamos a descubrir cómo la confianza en Dios también forma parte de una vida de santidad.